compasión sube a los cielos de un alma frágil y en gran dolor, y la compasión fue derramada, todo el cielo escuchó. Era una vida sin distinciones, sin ningún triunfo, entera, mas mirando al solitario aquel, había un gran amor en su mirar, en su mirar. No hay perdedores en su mirar, no hay condición, solo personas como tú que se sienten como yo, maravillados al encontrar tanto amor en su el niño huérfano entre las calles, el viajador desamparado, cuando en la vida tú a nadie le importas, en el cielo hay dolor. Mirando hacia abajo, Dios ve tus penas, Él sabe todo, todo tu dolor. Y mirando al cielo vemos la compasión como un fuego en su mirar, en su mirar. No hay perdedores en su mirar,
Qué maravilloso es escuchar los dones que Dios ha dado, alabando al Señor. Gracias, Madeleine. Que Dios siga utilizando tu don para glorificar al Dios que vive y permanece para siempre. Profesor Carvajal, muchas gracias. Y a los integrantes de la naciente orquesta de Forest City. Qué lindo que podamos tener esa orquesta en el futuro completa, que alabe y glorifique al Señor. El presidente de los Estados Unidos recibió una carta en el año de 1829, mes de enero. Me refiero al presidente Jackson. Y en esta carta, escrita por el gobernador de Nueva York de ese entonces, le decía lo siguiente: el sistema del canal de este país está siendo amenazado por la diseminación de una nueva forma de transportación conocida como ferrocarriles. El gobierno federal debe preservar los canales por las siguientes razones. 1. Si los botes son suplantados por los ferrocarriles, resultará en un desempleo muy serio. Capitanes, cocineros, manejadores, reparadores y aquellos que trabajan en los muelles serán dejados sin un medio de vivir, sin mencionar los numerosos granjeros ahora empleados en granjas de henos para caballos. 2. Constructores de botes pueden sufrir y aquellos que reparan y construyan en la industria de la construcción marítima serán destituidos. 3. Los botes de canales son absolutamente esenciales en la defensa de los Estados Unidos. En el evento que lleguen problemas con Inglaterra, el canal Erie puede ser el único medio por el cual pudiéramos mover los efectos que son importantes para llevar una guerra moderna. Como puede ver bien, señor presidente, los coches de los ferrocarriles son impulsados a la enorme velocidad de 15 millas por hora, por máquinas que además de hacer peligrar la vida, rugen por los campos, incendiando las cosechas, asustando al ganado y aterrorizando a las mujeres y los niños. El Señor nunca intentó que la gente viajara a tal velocidad que rompe los cuellos de la gente. Sinceramente suyo, Martin Van Buren, gobernador de Nueva York. Mis amados hermanos, la pregunta es: ¿por qué nos resistimos tanto a los cambios? Quizá tememos que ese cambio pueda hacernos más infelices de lo que estamos. La verdad es que algunos cambios en la vida son inevitables, son necesarios en algunas circunstancias. Y la Biblia nos habla que como cristianos debemos tener abierta nuestra mente al cambio. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, nos habla del cambio más importante que nosotros debemos tener. Acompáñenme en sus Biblias a la epístola de los Romanos y leamos en el capítulo 12 los primeros 2 versículos. Durante 11 capítulos, Pablo ha compartido con la iglesia de Roma, una iglesia con muchas nacionalidades, una iglesia que se parece a Forest City, una iglesia interesante. Y ahora Pablo, después de 11 capítulos de explicar lo que es la justificación por la fe, a través de la cual, por los méritos de Cristo, recibimos la salvación en Él. En el capítulo 12 y los que restan, comienza a presentarle a los creyentes de Roma cómo poder ser cristianos auténticos. Y para ello Pablo introduce esa última sección hablando de cambios. Así que, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo,
sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos preguntamos, ¿qué quiso decir el apóstol San Pablo en esta declaración? Quiso decir que nosotros tenemos que presentarnos vivos en algún tipo de altar en sacrificio a Dios, ¿sí? Algo parecido a eso quería decir el apóstol Pablo. Y Pablo tenía muy claro, y los cristianos de Roma todavía, lo que eran los sacrificios. Porque habían aprendido aquellos hermanos que venían, la mayoría del judaísmo, habían aprendido que desde Abraham Dios les había indicado que deberían construir altares. Y que en esos altares ellos deberían colocar un sacrificio. Y por supuesto, ese sacrificio iba vivo. Y en ese altar debían ofrecer, primero colocar sus manos sobre ese sacrificio que generalmente era un cordero, porque a través de esa imagen dura, difícil, triste, Dios quería que el pueblo de Israel pudiese entender lo que pasaría años más tarde, que para nosotros ya es una referencia a lo que ya sucedió gracias al Señor, y era colocar sus manos por fe, colocando sus pecados en ese cordero, que sería el instrumento de Dios para la expiación de los pecados de aquella persona. Yo no sé si ustedes han visto sacrificar un cordero. Yo todavía recuerdo de niño, y no hace mucho tiempo, por supuesto, cuando mi papá tenía un negocio de restaurante, y en un lugar de su negocio sacrificaban todos los viernes, él no era adventista, sacrificaban un cerdo y sacrificaban un cordero. Y yo recuerdo cuando sacrificaban el cerdo, los gritos, los chillidos eran espantosamente terribles. Y eso me causaba miedo. Pero cuando vi el día que sacrificaron un cordero, cómo impactó mi vida. Ese animalito fue colocado, levantaron el cuchillo, le quitaron la vida, solo 2 lágrimas corrieron de sus ojitos. Y más tarde yo entendí, como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea el Cordero de Dios, que quita tus pecados y mis pecados. Así que para ellos lo comprendían, lo entendían, un altar, un sacrificio vivo. Y Abraham especialmente entendió eso, porque una noche el Señor le dice a Abraham: sí, Señor. De paso, eran muy buenos amigos. Abraham conocía la voz de Dios. Abraham, necesito que me hagas un favor. Sí, Señor. Necesito que mañana vayas a tal montaña y me ofrezcas en un altar a tu hijo Isaac. Ustedes se pueden imaginar la reacción de ese padre, que era amigo de Dios, que le había pedido a Dios, él y Sara, por mucho tiempo un hijo, que Dios le había dicho: sal, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y cuando viene la noticia a Sara, recuerdan, en una presentación pasada comentamos cómo Sara se rió. Pero esa promesa dada por Dios se cumple y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora el Dios del cielo, el Dios de la vida, le dice a ese padre: entrégame a tu hijo único. Terrible. Los que hemos sido padres entendemos eso. Si cuando se enferman, ¿cuánto sentimos? Quisiéramos nosotros estar enfermos en lugar de ellos. Pero Abraham había aprendido a hacer sacrificio vivo.
Más que ofrecer un sacrificio, Abraham había entendido lo que significa presentarme como un sacrificio a Dios. Y aunque no lo entendía, y mis amados hermanos, amigos, ustedes que a través de la internet nos acompañan en el culto de esta mañana, posiblemente hoy hay pensamientos en tu mente, hay preguntas para Dios esta mañana. Dios, ¿por qué? No lo entiendo, esto que me está pasando. Y hay muchas cosas que tú y yo no vamos a entender, pero las vamos a aceptar porque confiamos en ese Dios del cual cantó Madeline. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que todo lo suple, ese Dios que obra de manera diferente a lo que nosotros pensamos, que trasciende el pensamiento humano. Porque no nos guiamos por el pensamiento humano, nos guiamos por el pensamiento divino. Y siempre que nos guiemos, iglesia, por el pensamiento divino, estamos seguros. Y Abraham le dice a Isaac: hijo, mañana vamos a hacer un viaje temprano. Y cuando lo levanta, por favor no despiertes a mami. Él sabía qué significaba si mami se despertaba. Y comenzaron a ascender. Y llegó un momento cuando deja a los criados. Pero noten, mis queridos hermanos, que la obediencia al Señor siempre conlleva fe. Somos salvos por fe, pero también obedecemos por fe. Somos salvos por gracia, pero la persona que ha sido salvada por gracia es la persona que está dispuesta a amar, a servir y a obedecer a su Señor. Porque yo no puedo hablar de salvación y de gracia si no estoy dispuesto a entregar mi vida al Señor. Yo sé que ninguna iglesia salva y estoy de acuerdo con eso, pero la persona que ha sido salvada está dispuesto a vivir, a entrar en esa experiencia de la iglesia de Jesucristo. Así que llegan allá y ahora el muchacho le dice con esa inocencia: papi, está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Ay, ese es el momento más difícil. Pero Abraham responde: el Señor proveerá el cordero. Y cuando llegan al lugar, Abraham le dice, y me imagino con una voz entrecortada: hijo, tú eres el cordero. Y admiro a Isaac, porque Isaac había aprendido como hijo lo que es sacrificio vivo a Dios. Había aprendido a obedecer a ese Dios, a confiar en ese Dios. Confiaba en su padre y confiaba en el Dios de su padre. Porque Isaac, si hubiese sido otro muchacho, ahora, mis derechos humanos y piecitos, ¿para qué te tengo? Corro. ¿Y cuándo lo iba a alcanzar Abraham? ¿Cuándo lo iba a alcanzar? Padre, esa es la voluntad de Dios. Hágase su voluntad. Y el Padre lo ata y lo coloca sobre el altar. Y llega el momento más difícil. Queridos, obedecer a Dios cuesta. Siempre hay sacrificio, pero es el camino seguro. Y cuando levanta el cuchillo y va a descender ese cuchillo raudo para quitar la vida del muchacho, Abraham, no lo hagas. Me has demostrado que me amas de veras, porque no me rehusaste tu único hijo. Mira atrás, Abraham. Y cuando Abraham mira atrás, allí está el carnero, el cordero, enredado en unas plantas. No estaba antes de eso. Es que el Señor provee en el momento cuando Él lo considera. Por eso, mis amados, iglesia de Forest City, nuestro mayor privilegio siempre es confiar en el Señor. Nuestro mayor privilegio es estar sustentada nuestra vida en un así dice Jehová. Porque quiero decirte que en este tiempo en que vivimos,
cuando lo que hablamos y predicamos hace algunos años atrás, Pastor Juan Suárez, cuando trabajaba en el Centinela, y usted que ha escrito artículos muy valiosos, cuando hablábamos de lo que vendría, cuando hablamos de Apocalipsis 13, que la tierra se maravillaría detrás de un poder político religioso, cuando estudiábamos y pensábamos cómo es que el protestantismo va a unirse con el otro poder mayoritario, ¿cómo es posible que de estas cosas van a pasar? Pero están pasando y llegarán muy pronto. Y si no hemos sido edificados en una, así dice Jehová, si nos hemos basado en la filosofía de los hombres o en el pensamiento humano o simplemente en la emoción, Satanás nos va a engañar, porque dice la palabra que engañará, si es posible, a los escogidos. Oro a mi Señor para que ustedes y yo no seamos engañados, sino que permanezcamos firmes y fieles al Dios que vive y permanece para siempre. Volvamos a Romanos 12. Por la tierna misericordia de Dios. Nota bien, antes de decir y hablar del sacrificio, él presenta las misericordias de Dios. ¿Cómo dice Jeremías que son las misericordias de Dios ahí en Lamentaciones? Nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Por eso alabamos a Dios, porque cada día aparecen nuevas misericordias. Porque para aquel problema de mañana o de pasado mañana, ya mi Señor tiene una misericordia para ti y para mí. Y aferrándose a la misericordia de Dios, al Cordero del cual Abraham vio por la fe, pero que nosotros a través de la historia entendemos que hace 2000 años ese Cordero vino y se entregó en el altar del sacrificio, y en esa expresión última de su vida: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, abrió el camino para que todo aquel que crea en el Cordero sea salvo y tenga la vida eterna. ¿Lo crees? Si lo queremos, lo veremos por la gracia del Señor. Por las misericordias de Dios os ruego. Noten, Pablo no dice les mando, les exijo, suplica. ¿Qué es lo que hace Dios contigo? Dios también te está rogando. Dios no te impone. Dios te dice: aquí están los dos caminos. Mira, por este camino va a pasar esto y esto, por este va a pasar esto y esto. Yo te recomiendo que escojas este camino para que vivas. Pero muchas veces, hermanos, recordemos, nuestra naturaleza carnal nos lleva a decir: sí, es ese, pero me voy por este. Y por eso nos pasan cosas y enfrentamos situaciones. Y luego le decimos: ¿y dónde estaba Dios? Y le echamos la culpa a Dios. La culebra, el asna, mi gente, mi familia. Os ruego. Y esta mañana, familia, el Señor Jesús está aquí y te habla como cordero que fue sacrificado, y te dice: te ruego que te presentes en sacrificio vivo, santo, agradable. Porque sabes una cosa, te dice Jesús y me dice: ese es el culto que a mí me agrada. Porque, mis queridos, podemos venir a los cultos todos los días, podemos sabernos la Biblia, podemos saber doctrina, podemos dar nuestros diezmos y las ofrendas, podemos participar en el coro, en la orquesta, podemos hacer muchísimas cosas, tener muchos ministerios, pero si todavía tú y yo no nos hemos entregado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no estamos dando el culto que glorifica al Señor. ¿Lo entendemos? ¿Cómo se puede hacer esto, mis hermanos? El versículo 2 lo explica. Y no os conforméis a este mundo. Y aquí aparece la palabra clave de ese versículo: transformaos. ¿Y transformaos por medio de la mano?
Transformados por medio de los pies. Transformados por medio de ¿qué, mis queridos? De la mente. De la mente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu gran problema y mi gran problema es el yo. Es el egoísmo. Porque aunque hayamos venido al Señor, sigue primando lo que yo quiero. Y muchos problemas a nivel de familia tienen que ver con eso y de parejas. Porque queremos que el otro sea a la imagen mía. Que tienen que hacer y vivir de acuerdo a lo que yo pienso. Y vienen conflictos. Dios respeta nuestra individualidad. ¿Por qué no nos respetamos mutuamente? ¿Por qué no aceptamos a la persona tal como es? Y en vez de pedirle al Señor, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, orémosle, cámbiame a mí. Porque cuando me cambia a mí, cambian muchas cosas, también en mi entorno. Y ahora el Señor le dice, por la transformación de vuestra mente. Y cuando hablo de egoísmo, piensa en lo siguiente: un sacrificio vivo, está vivo. ¿Qué es lo que quiere el sacrificio vivo hacer? ¿Permanecer en el altar o bajarse del altar? Si nos descuidamos, se baja rapidito, porque no queremos sacrificio. Queremos hacer lo que nosotros pensamos. Queremos satisfacer lo nuestro. Por eso el éxito de las compañías en ventas te presentan cosas que te van a hacer de lo mejor. Y tú y yo nos entusiasmamos, ¿cierto? Y compramos cosas porque nos vamos a ver mejor, porque vamos a parecer mejor, porque nos vamos a sentir mejor. Cuando lo que realmente transforma nuestra vida es cuando de adentro, acá adentro, está Jesús. Entonces Él va a transformar lo exterior. Alguien decía que los cambios se pueden hacer hasta los 40 años. Después de los 40, en la Nueva Jerusalén el Señor lo va a hacer. Así que tenemos esperanza. Pero saben, familia, sacrificio vivo, transformación de la mente. Yo entendí mejor Gálatas 2 y vamos a leer Gálatas 2:20. Cuando leí esta declaración y estudiamos Romanos 12:1 y 2. Gálatas 2:20. Porque allí nos dice el apóstol Pablo, en una declaración muy conocida para nosotros: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? ¿Podemos decir eso esta mañana, familia? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben? Después del pecado, el control en nuestra vida lo tiene la carne. Nuestra naturaleza carnal que tiende al pecado. Por eso no es fácil amar y servir al Señor. Y aunque muchas veces conocemos el camino, somos guiados por la carne. Y aquí el Señor nos invita a un cambio. Y sabes, la única manera de cambiar es que tu mente y la mía sea transformada. Me impresionó mucho cuando leí el libro La temperancia de Elena G. de White. Y ahí menciona que la manera como Dios se comunica con el hombre es a través de las corrientes eléctricas en el cerebro. Cuando yo vengo y presento mi sacrificio al Señor, mi culto, noten que la última parte dice el culto racional, no dice emocional. Porque yo sé que tenemos emociones y debemos expresar nuestras emociones, pero no debemos basar nuestro culto al Señor en emociones. Porque mis amados, cuando simplemente me guían las emociones, entonces voy a llorar cuando veo una película, voy a llorar cuando esto, voy a hacer esto porque me emocionó muchísimo. Pero pasó la emoción, ¿y qué pasó con lo? Se fue.
Y aquí no nos invita es a transformarnos cuando yo levanto manos simplemente. Y levanto mis manos, entonces me transforma. O muevo los pies, me transforma. No, dice que es a través de la mente. Mi querido, esto es serio. Hoy tú y yo tenemos que decidir con el Señor. Señor, te voy a entregar mi mente para que tú la tomes, para que tú la transformes, para que tú permitas que tu ley, como dijo Ezequiel, esté escrita en mi mente. Y cuando el Espíritu Santo escribe esa ley de Dios en la mente y viene Satanás con su tentación, esa mente va a responder a la indicación divina. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? El pastor Ángel Manuel Rodríguez tuvo una extraordinaria presentación aquí en Orlando en días pasados, cuando los directores del Ministerio de Salud de la Visión Interamericana se reunieron en un hotel aquí en Orlando, y fui a escuchar uno de sus temas, y él citó al Ministerio Médico, Medical Health, en la página 12, y decía: la mente es el medio de comunicación con Dios. Ese fragmento de materia nos define, nos hace humanos. Por eso Satanás ataca nuestra mente. Por eso nos entretiene con muchas cosas. Porque no quiere que tu mente se centre en el Señor. No quiere que el Señor pueda realizar ese trabajo allí. Y luego menciona: es urgente hoy escuchar el mensaje de salud que el Señor ha dado a la iglesia adventista, porque Satanás está amenazando la racionalidad. Cada generación es más débil. El poder de Satanás avanza sobre la raza humana y aumenta. La mayor epidemia de nuestros días son las enfermedades mentales, violencia y destrucción de la mente humana. Pero Dios ha dado un mensaje de salud para que podamos cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente, que son el templo del Espíritu de Dios. Familia, ha llegado tiempo de hacerle caso a Dios. Y no es que porque yo coma de una manera diferente me voy a salvar, no. Pero el salvado reconoce y aprecia la vida tan abundante que el Señor nos quiere dar. Y estaba leyendo en ese mismo capítulo algo que me hizo pensar. Muchas veces lo que comemos nos afecta de tal manera que venimos al templo y no entendemos, porque la mente está embotada. Y puede ser el mejor sermón, puede ser el mensaje extraordinario, y yo no lo entiendo. O la he llenado durante la semana con cosas a través de la internet o de otras cosas que han llenado mi mente, pero dentro de la parte carnal. Y se puede estar presentando la palabra de Dios como en este momento se presenta, y tú no la entiendes, no la comprendes, o te parece difícil. Es hora que esa mente se la entreguemos al control de Jesucristo. Que Él pueda actuar, que Él pueda transformarnos, que Él pueda permitir que ese sacrificio vivo sea una realidad, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes cómo nos transforma el Señor? La fe viene, ¿por qué? ¿Y el oír? Familia de Dios, necesitamos más tiempo con la palabra de Dios. Ustedes dirán: Pastor Rodríguez, yo lo sé hace mucho tiempo. Sí, lo estás practicando. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando, familia, a la palabra? Y no hablo del momento de la matutina que hacemos o la lección de la escuela sabática. Eso se espera que lo participemos. Estoy hablando de esos 10, 15 minutos o media hora, una hora. Elena de White recomienda una hora, que contemplemos a Jesús. Ese es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer.
Esa es la batalla de la fe que tenemos que pelear. El poder permitir que esta palabra de Dios poderosa llene tu mente, transforme. Y cuando esa palabra de Dios está aquí en la mente, tus pensamientos van a ser pensamientos positivos y de fe en el Señor. Y el Señor va a actuar de tal manera que aunque la enfermedad haya llegado a tu vida, tú te conectas con el Señor de la salud. Y el Señor de la salud a través de tu mente va a trabajar para traer bendición a tu cuerpo. Hay un pensamiento que hemos leído varias veces de Elena G. White. Está en el hermoso libro Deseado de todas las gentes, página 143. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias. Repito, hereditarias. Porque Satanás nos lleva a buscar una excusa que es muy común. Es que mi papá era así, mi mamá era así. Es que los genes que me pasó mi papá, que era un borracho, eso por lo tanto yo paso y tengo que empinar el codo. Es que tengo que hacer esto porque es que pasó esto en mi casa. Y pensamos en esas cosas hereditarias. Pero aquí dice que cuando tú le entregas la mente al Señor y la llenas de la palabra del Señor, el Espíritu de Dios trabaja y transforma, cambia aún cosas heredadas. Me gustó ese amén. Para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas. Hay algunas que estamos cultivando. Familia de Dios, es tiempo que eso que estamos cultivando se muera y que viva Jesucristo y que reviva su palabra. Y termina el pensamiento diciendo: y para grabar su propio carácter en su iglesia. Ha llegado el tiempo del sacrificio vivo. Ha llegado el tiempo de poder entregar nuestra vida al Señor. La familia Martínez había adoptado a un niño a quien llamaron Carlitos. Y un día le contaron la historia, porque ellos querían que Carlitos supiese por ellos mismos que él era un hijo adoptivo. Entonces le contaron. Y le dijeron: ¿sabes, Carlitos? Nosotros te amamos tanto. No tuvimos el privilegio de ser tus padres por nacimiento. Pero cuando tú estabas solito, te amamos, que decidimos compartir nuestro amor contigo, Carlitos, y que vivieras con nosotros en casa por toda tu vida. Y mientras nosotros vivamos. Te amamos, Carlitos. Y el niño grabó eso. Y un día, cuando regresó de la escuela, le cuenta a la mamá: mamá, ¿sabe lo que me pasó hoy? Estaban hablando de la familia. Y de pronto yo le pregunto a dos de mis mejores amigos: mira, Roberto, ¿tú eres hijo adoptivo? Y él dijo: no, yo soy hijo de familia de nacimiento. Y le pregunté al otro, y me dijo: no, yo también soy hijo de nacimiento. Y le dice el niño a la mamá: pobrecitos, ellos no saben, no tienen el privilegio como yo de ser un hijo adoptivo. Familia, ¿qué tipo de hijo eres esta mañana? ¿Eres hijo simplemente o eres un hijo adoptivo? Yo esta mañana me declaro hijo adoptivo de Jesucristo. ¿Y tú? Cuando lo aceptamos, recuerda, el Dios que empezó la obra la va a terminar.
y la va a terminar en aquellos que hemos aceptado y entregado nuestra vida a Jesús como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquellos que reconocemos que somos hijos adoptivos. Porque dice la palabra que somos aceptos en el amado. Mientras mi buen amigo Esdras alaba al Señor, un sacrificio vivo a Jesús, yo quiero invitar a mis hermanos, amigos, esta mañana presentes, aquellos que esta mañana quieran hacer una entrega por amor, por la misericordia de Dios a Jesús, y puedan hacerlo en forma simbólica, mientras Él canta un sacrificio vivo al Señor. Te invito a que tú te levantes y vengas conmigo aquí al altar. Vengas ante el Señor. Si no puedes caminar, te pones en pie allí donde estás y le dices: Señor, yo quiero ser hoy un sacrificio vivo y santo para ti. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me entrego todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dilo conmigo: acéptame, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, no tengo más que darte, pues todo es. Me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Queremos ser perfume agradable a ti. Acéptanos, Señor, como una ofrenda. Acepta nuestras vidas tal como son. Acéptalas, Señor. Acéptalas. Cántalo conmigo. Acéptame hoy. Acéptame como ofrenda de amor,
como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame, Señor, como ofrenda de amor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume yo quiero ser, Señor. Una vez más. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Amado Dios, gracias por tus misericordias. Por ellas vivimos y somos y tenemos un futuro glorioso. Porque esas misericordias se hicieron real en la persona de Jesús al entregar su vida en sacrificio vivo por nosotros en la cruz del Calvario. Esta mañana nos has hablado a través de tu palabra y entendemos, Señor, que la única manera de poder participar de la experiencia gloriosa de ser trasladados a la Nueva Jerusalén, la única manera de que tu carácter esté reflejado en nuestro carácter es que tú transformes nuestra vida. Y al colocarnos en pie, al venir acá cerca del altar, nuestros amigos y hermanos a través de la internet, allí donde están, se han levantado también para decirte: Señor, acéptanos como un sacrificio vivo para ti. No queremos ser más guiados por la carne, oh Dios, sino que el Espíritu Santo tome el control de nuestra voluntad. Que nos des la fortaleza y las ganas de estudiar cada día más tu santa palabra y estar edificados en una, así dice el Señor, de tal manera que al venir las pruebas y las crisis que vendrán, nuestra vida esté escondida en tus manos de misericordia y que tú suplas misericordias para cada uno de nosotros. Conoces nuestras necesidades y aquí las presentamos. Y en forma especial la señora Leonor Chavans, que iba a estar aquí en este momento compartiendo su testimonio y por una circunstancia especial no pudo llegar. Te estamos agradeciendo lo que ella nos pidió que agradeciéramos, que ante todo pronóstico tú actuaste y respondiste a la oración de tu iglesia, y en el último examen no aparecen células cancerosas en su cuerpo, y ella y su esposo en la clínica que tienen te están glorificando, Dios. Y gracias por restaurar al suegro de Ángeles y que está con nosotros esta mañana. Tú eres el Dios Todopoderoso. Acéptanos como ofrenda a ti a través de los méritos de nuestro Señor Jesús. Y al final, Señor, concédenos el privilegio de recibir de tus manos la corona de la vida eterna y vivir contigo para siempre. Te amamos, Padre. Queremos obedecerte, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén.